con este tema porque tenemos también al abogado penalista Daniel Jurado, a quien le damos la bienvenida. Estamos en un enlace con él para poder conocer además los alcances que tiene la denuncia por acoso y finalmente cómo este delito de resistencia o desobediencia a la autoridad ha terminado colocando en una sentencia ya efectiva al acosador de las periodistas. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Jurado? Con ustedes esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Tenemos bien el audio? Por favor, ¿me confirma producción? ¿Sí? Doctor, sí. ¿Ah? Hola. Sí, ahora lo escuchamos mucho mejor, doctor Jurado. Bien, hablábamos, ¿cuáles son los alcances dentro de la justicia para los términos del acoso, para el delito del acoso? ¿Y cómo va cambiando con este decreto legislativo, además, que se dio el año pasado, estos límites para las penas suspendidas, que antes eran de 4 y finalmente se han extendido desde fines del año pasado, si no me equivoco, a 5 años? Bien, muchas gracias, Fátima. La reforma que se introdujo mediante el decreto legislativo 1585 de noviembre del 2023 es una reforma que buscaba el deshacinamiento de los penales. Esto quiere decir que lo que buscaba es que no ingresen tantas personas en prisión por delitos que... ¿No? Inicialmente, en el año 91, el límite del artículo 57 y 59 era de 4 años. Es decir, cualquier persona condenada a una pena, digamos, de 4 años a menos, tendría que haber ido a prisión necesariamente. Con este decreto se eleva ese estándar, de 4 a 5 años. Por lo tanto, para que una persona ahora pueda ser internada en prisión, la pena tiene que ser superior a 5 años. Antes era, superior a 4 años. Ahora tiene que ser superior a 5 años. No 5, sino más de 5. Por lo tanto, en aquellos casos en los que, ya sea por una sentencia o por una terminación anticipada o conclusión anticipada, que son salidas alternativas, la persona alcanza una pena de 5 años, la sanción en la ejecución de la pena será suspendida siempre y cuando el juez determine o pueda advertir que hay un pronóstico de no reincidencia, ¿no? De que el sujeto, por sus condiciones, no va a volver a cometer un delito. Y ahí quiero hacer hincapié, ¿es libertad o potestad del magistrado poder dilucidar si es suspendida u efectiva o necesariamente se ciñe a lo que solicita, como nos decía la jueza Tambini, al Ministerio Público? Siempre es la facultad del Poder Judicial establecer, ¿no? En principio, todas las penas, en principio, son efectivas, las del Código Penal en la parte especial. Ahora, digamos, la excepción son estos artículos, ¿no? La suspensión de la pena, la conversión de la pena, etcétera, que son medidas alternativas para evitar la ejecución efectiva de la sanción. Ahora, esto tiene que ser en función a un pronóstico, ¿no? Lo que se estila normalmente es, si es que la pena es 5 años o inferior a 5 años, pues normalmente se impone una pena suspendida. Eso en la práctica es lo más común, ¿no? Entonces, imaginamos que con este cambio dentro del decreto legislativo y que se aplica desde ya finales del año, hay otros delitos como cuáles, por ejemplo, que se suman a este tipo de penas menores de 5 años, tienen como mínimo este tope. A ver, va a depender de cada tipo de delito, ¿no? Y en función de la determinación de la pena que le corresponda a cada caso, ¿no? Los catálogos de delitos prevén mínimos y máximos, ¿no? Hay penas que tienen no menos de 4, no más de 8, etcétera. Es diverso. Pero en este caso en particular, en el caso del acoso, en principio el acoso común está regulado en el artículo 151A. Y el delito de acoso, en general, no acoso sexual, prevé una pena de 1 a 3 años y con agravantes, pues de 4 a 7 años. Sin embargo, el delito de acoso sexual está regulado en el artículo 176B del Código Penal. Y este artículo 176B prevé una sanción de no menos de 3 ni más de 5 años. Es decir, en principio, ninguna sanción por acoso sexual
tendría en principio una pena efectiva, ¿no? En principio. En la forma agravada sí se establece una pena de 4 a 8 años, pero establece determinados supuestos, ¿no? Que la víctima sea una madre en gestación, adulto mayor, que haya habido una vinculación de pareja, ¿no? O de cónyuges, o que vivan en el mismo domicilio, que haya subordinación, etcétera. En esos casos, solo en esos, la pena será de 4 a 8 años. Ahora, el tema va por otro lado en este caso. En este caso, se sancionó a esta persona por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, artículo 368 del Código Penal. Este es otro delito. Este delito es un delito que ha ido agravándose con el tiempo. ¿Qué quiero decir? A raíz de las reformas para proteger a la mujer y a los integrantes del grupo familiar, se estableció una condición. Cuando se hace una denuncia por cualquier delito, en este caso en el cual la víctima es una mujer o integrante del grupo familiar, puede ser lesiones, puede ser homicidio, puede ser acoso sexual, etcétera, se impondrá una medida de protección. Por ejemplo, ¿no? La prohibición de volver a contactarse, la prohibición de acercarse, la prohibición de escribir, de visitar, etcétera. Entonces, esta medida de protección se da de forma inmediata, dentro de las 24 horas. Cuando esta medida de protección se le notifica a la persona, en este caso al investigado, él conoce y sabe que debe cumplirlas. Por lo tanto, está advertido plenamente de que ante el incumplimiento de estas medidas de protección puede incurrir en delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, tercer párrafo, que es específico. Nos dice, cuando la desobediencia a la autoridad deriva del incumplimiento de una medida de protección, la pena será de 5 a 8 años. Precisamente este es el supuesto en el que nos encontramos, porque a esta persona se le han otorgado, pues, precisamente medidas de protección en favor de una periodista. Este señor ha incumplido esta medida de protección y, bueno, se le ha incoado un proceso inmediato por delito de desobediencia a la autoridad. Al haber desobedecido la orden de un juez que le dice, oye, debes evitar comunicarte, debes evitar mantener contacto con esta persona, se le impone una pena de 5 años suspendida, ¿no? Suspendida en principio, porque él no tenía antecedentes, etc. Sin embargo, ante el nuevo incumplimiento de esta persona, ante el nuevo incumplimiento ya incluso de esta pena suspendida, que esta pena suspendida nuevamente le establecía prohibido de contactar a la señorita, prohibido de ausentarse sin autorización del juzgado del país, tiene que pagar la reparación civil de 3.000 soles en favor del Poder Judicial. Entonces, ante el incumplimiento ya de estas reglas de conducta que provienen de una pena suspendida, lo que corresponde es revocar esa suspensión de los 5 años y volverla en una pena efectiva. Y en consecuencia se dispone la captura, ¿no? Gracias al doctor Daniel Jurado, abogado penalista, entonces, por esclarecernos un poco este panorama respecto a 2 casos completamente distintos, pero que todos van en la misma línea. Estamos hablando de un acosador de periodistas que ha incumplido sus normas de conducta, por lo cual ha sido sentenciado. Esto es por el delito de desacato a la autoridad y aparte hay otro proceso por el acoso sexual que ha hecho no solamente nuestra compañera Manuela Camacho, sino también a otras reporteras. Gracias, doctor Jurado. Muchas gracias, Fátima, es un placer.